Ya. Continuando tenemos bueno, estábamos hablando de los estudios complementarios y en esto tenemos la manometría anorrectal. Este es un estudio que de por sí va a inspeccionar la actividad sensitiva motora del segmento anorrectal. Esta es de por sí trata de la colocación de una sonda rectal con un balón conectado a un manómetro. Este método es de elección para descartar ya sea disinergia del piso pélvico en los pacientes con obstrucción del tracto de salida. De por sí, este estudio va a tratar en el que se va a evaluar el esfínter anal, principalmente el interno, la máxima concentración del esfínter anal externo, el reflejo rectoanal inhibitorio y la sensibilidad y la relajación en el pujo durante el pujo. Ya. Continuando, tenemos el test de expulsión del balón, en el que va a consistir en el que se va a inflar un balón de silicona intrarrectal con 50 milímetros de agua y por tanto el paciente va a tener que expulsar en 60 segundos. Y si no es el caso, esto va a ser sugestivo para obstrucción del tracto de salida. Ya, en cuanto a la videodefecografía, este es un estudio dinámico en el que se va a inyectar materia del contraste de consistencia similar al material fecal. Esta va a evaluar la funcionalidad y la anatomía del complejo ano-recto y va a ayudar al diagnóstico de prolapso rectal, de rectocele, del descenso pelviano y ángulo anorrectal. Ya, en cuanto al tiempo de tránsito colónico con marcadores radiopacos, esta va a ser un estudio no invasivo, va a ser sencillo y va a consistir en el que se va a ingerir 24 marcadores radiopacos y se hace una radiografía simple a los 3 o 5 días después de ingerir los 24 marcadores radiopacos. Y este va a ayudar al diagnóstico de inercia colónica. También va a ser, se va a ampliar este estudio en sujetos sanos, en pacientes con estreñimiento crónico idiopático. Este estudio ayuda a hacer una clasificación según el tiempo de tránsito colónico con marcadores radiopacos, en el que se va a clasificar según la norma, que es la retención de hasta 5 marcadores en un 20%, la clasificación con tránsito normal en un 50%, la obstrucción del tracto de salida en un 30%, la clasificación con tránsito lento o inercia económica del 20% y de las cuales el 40% son secundarios o obstrucción del tracto de salida. Ya, en cuanto al tratamiento, iniciando con las medidas higiénico-dietéticas, se va a tratar de educar al paciente, es decir, informarle que tiene que tener un abundante ingesta de líquidos, entre 2 a 3 litros de agua al día, una ingesta de fibra soluble alimentaria, entre 20 a 30 gramos al día, y complementar con ejercicio aeróbico regular. Ya, algo aquí que me estaba olvidando es de que si el paciente no responde en los 30 a 45 días, debe ser referido para la realización del test funcionales, ya sea el tiempo de tránsito colónico, más la manometría anorrectal o con el test de expulsión del balón, que son estudios que ya vimos anteriormente. Ya, en cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos los agentes formadores de volumen. Estos son polímeros orgánicos que retienen el agua en la materia fecal. Y entre estos tenemos el psyllium, que se va a dar en dosis de cucharadas de 1 a 3 veces al día. Este va a aumentar la frecuencia y
y mejora la consistencia de las deposiciones y tiene una recomendación grado B. Luego tenemos los agentes ablandadores de materia fecal, que aquí tenemos el dopusato de sodio y el dopusato de calcio, que los cuales también van a tener una clasificación grado B. Seguido de los laxantes osmóticos, que estos van a contener moléculas no solubles que generan gradiente osmótico reteniendo agua en la luz intestinal. Aquí tenemos la lactulosa, que se va a dar en dosis de 15 a 30 mililitros en 12 a 24 horas. Esta ha demostrado que aumenta el número de posiciones y disminuye la consistencia de la materia fecal. Esta es de una recomendación grado A, aunque puede generar distensión y dolor abdominal. Luego tenemos el polietilenglicol, el cual se va a dar en dosis de 17 a 34 gramos al día. Este va a aumentar la frecuencia y también disminuye la consistencia de las deposiciones, al igual que el anterior es grado A. Sin embargo, puede generar diarrea en altas dosis. En altas dosis si se da, puede generar diarrea, náuseas, vómito, distensión abdominal y flatulencia. Y finalmente la leche de magnesia, la cual se va a dar en 100 mililitros al día. Ya. Continuando con el tratamiento farmacológico, tenemos los laxantes estimulantes, los cuales, como su nombre mismo lo indica, pueden estimular las terminaciones nerviosas colónicas e inhiben la absorción de agua, afectando el transporte de agua y electrolitos. Entre estos tenemos el bisacodilo, el cual se va a dar en dosis de 10 a 20 miligramos noche, y el picosulfato de sodio. Estos, como efecto adverso, van a presentar dolor abdominal, también reacciones alérgicas y hepatotoxicidad. Luego tenemos el tefacerot, el cual se va a dar en dosis de 6 miligramos cada 12 horas. Estos son agonistas del receptor de serotonina y van a estimular el reflejo peristáltico, aumentando la motilidad colónica y disminuyendo la hipersensibilidad visceral. También mejora el esfuerzo, la frecuencia y la consistencia de las deposiciones. Sin embargo, este puede generar dolor abdominal. Luego tenemos el lubiprostone, el cual se va a dar en dosis de 24 microgramos cada 12 horas. Este es un activador de los canales de cloro. Esta va a aumentar la secreción de la mucosa colónica, mejorando el esfuerzo y la consistencia y la severidad de la constipación. Como efectos adversos va a presentar cefalea y náuseas. Y finalmente tenemos el Biofeedback, que es una rehabilitación anorectal. Esta va a estar indicada en pacientes con diagnóstico de defecación discinética o anismo. Este va a ser seguro y efectivo. Ya. En cuanto al tratamiento quirúrgico, hay que aclarar que en los casos, estos se van a dar en casos en los que no va a ser posible una respuesta a la terapéutica médica y se debe considerar la cirugía por tanto. En primer lugar, se deben corregir las anormalidades funcionales pélvicas con el Biovac y los trastornos anatómicos como rectoceler, invaginaciones rectales y prolapso. También es importante descartar la patología funcional intestinal como una pseudoobstrucción intestinal crónica. Esto previo al tratamiento quirúrgico. Entre estos tenemos la colectomía subtotal del ilio recto anastomosis. Esto se va a dar ante megacolon correcto normal. Esto solo si se evidencia un tránsito lento colónico sin otros signos de pseudoobstrucción. Ya. Continuando tenemos la proctolectomía con anastomosis ilioanal, la cual se va a dar ante la dilatación colónica y rectal. Luego, la ileostomía, la cual se va a dar cuando la función del esfínter anal se encuentre alterada. En cuanto a la resección segmentarias del colon, también se va a presentar, si se presentan malos resultados, estos no son recomendables. Ya. Finalmente encontré un algoritmo diagnóstico del paciente con constipación, en la cual se encuentra en Argente, y nos dice que
de por sí el estudio, o bueno, el diagnóstico de estreñimiento crónico se va a regir tanto de la anamnesis como del examen físico. Si este es negativo, em, tiene que, generalmente se da por cambios, como vimos, en la dieta o también por la aplicación de nuevos medicamentos. Por tanto, hay que aumentar la fibra en la dieta. Si este es positivo, se va a hacer un comienzo reciente, se va a investigar los antecedentes familiares de cáncer de colon, si ha habido pérdida de peso, hematoquesia, si el paciente es mayor de 40 años o si se investiga acerca de los antecedentes de pólipos colónicos o anemia. En cuanto a la dieta, si por más que se cambia y se aumenta la fibra, aumenta el consumo o la ingesta de agua y se da actividad física como hábitos en el paciente y esta persiste, se va a continuar con los laboratorios, por endema o colonoscopía. Si este es negativo, se va a seguir con suplementos de fibra y si este es positivo, esto puede ser un ejemplo de pólipos, tumores, estenosis megacolon o megarrecto. En cuanto a si los suplementos de fibra persisten, esto va a dar a indicar un síndrome del intestino irritable o también una constipación crónica grave irritada idiopática. Por tanto, hay que hacer estudios del tiempo de tránsito colorectal. Si este es negativo, igualmente nos va a dar a indicar un síndrome del intestino irritable. Si este es positivo, este puede ser inercia colónica, también esfuerzo defecatorio o retención unión colorectal, que estos dos últimos se van a evaluar el piso pélvico mediante la expulsión del balón, expulsión de balón, manometría, de ecografía o electromiograma. Si este es positivo, nos va a indicar la disfunción del piso pélvico y si es negativo, el síndrome de intestino irritable. Y ahí está la bibliografía. Muy bien, muchas gracias. Ha sido un tema muy entendible. Tengo una pregunta, Gabriela. ¿Cuál sería el tratamiento óptimo o usted cómo aconsejaría a su paciente con estreñimiento crónico tratamiento a seguir? ¿Qué le diría usted? Claro, doctor. Bueno, como estaba indicando en la exposición, lo que primero que hay que hacer ante el estreñimiento crónico son los cambios en la dieta. Aumenta la fibra, también aumenta la ingesta de agua y la actividad física. Si es que esto aún persiste, hay que ya incluir laxantes, osmóticos, que son los que ya indiqué en la exposición. Si esto continúa, está que antes de la cirugía de por sí se actúa con el biofeedback, que es la biorealimentación, y ya si de por sí no se da una mejoría, ya se pues trataría ya con la cirugía. Claro, la cirugía vendría a ser ya el último tratamiento cuando hayan fracasado los anteriores, es decir, cuando hayan fracasado las medidas higiénico-dietéticas o todos los laxantes que estamos hablando. De los laxantes es muy importante empezar siempre con los de fibra natural, ¿sí? Después vamos con los osmóticos y etcétera, ¿no? Muy bien, muchas gracias, ¿sí? ¿Alguna pregunta de esta exposición? No, doctor. Muy bien, vamos a continuar ahora con cáncer colorectal, ¿sí? Gracias. Ya, no sé si me escuchan en ese momento. Sí, muy bien. Ya, bueno, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, a continuación, yo les voy a hablar acerca de lo que es el cáncer colorectal. Bien, el cáncer colorectal, pues, es una de las neoplasias más frecuentes, principalmente en países occidentales. Es el tercero en varones, después del cáncer de próstata y de pulmón. Y el segundo tipo de cáncer en mujeres, pues, tras el cáncer de mama. Sí es que se considerarían en conjunto ambos sexos, femenino y masculino, pues pasaría a ser el tumor maligno más frecuente, con una incidencia de 30 a 50 casos por cada 100.000 habitantes. Bueno, también constituye la segunda causa más frecuente de muerte por cáncer. Y también en mayor frecuencia aparece entre la quinta y la séptima década de la vida
y su presentación en edades inferiores suele verse en el contexto preferentemente hereditario. El cáncer de recto es más frecuente en varones, mientras que el de colon derecho va a afectar en gran parte al sexo femenino. Bien, ya, con respecto a la patogenia, se ha evidenciado la participación de factores tanto genéticos como ambientales. Bueno, aquí en esta gráfica podemos observar la distribución del cáncer colorectal. En mayor medida, pues estaría conformado por el cáncer colorectal de tipo esporádico, seguido por un cáncer colorectal de tipo familiar, y también tenemos ciertas alteraciones hereditarias y genéticas, como lo es el síndrome de Lynch, el síndrome polipósico adenomatoso familiar, y también la enfermedad inflamatoria del intestino. Y dentro de este tipo de enfermedades inflamatorias encontramos la enfermedad de Crohn y también la colitis ulcerosa. Bien, en las formas hereditarias, siempre vamos a poder identificar al gen APC, que va a ser el responsable en sí de la poliposis adenomatosa familiar, la cual conlleva a un inminente cáncer, pues si es que no se da una profilaxis adecuada. Esta profilaxis pues la voy a mencionar más adelante. Bien, ahora con respecto a la causa más frecuente del cáncer colorectal hereditario, vamos a tener al síndrome de Lynch. Ya, este síndrome de Lynch posee un patrón autosómico dominante y se caracteriza por el desarrollo de un cáncer colorectal antes de los 50 años. Va a tener un predominio en el colon derecho y una elevada tendencia a presentar lesiones sincrónicas o metacrónicas, así como neoplasias de otro origen. Estos tipos de neoplasias pueden presentarse a nivel de endometrio, estómago, el páncreas, el sistema urinario, entre otros. Ya, esta patología histológicamente se va a caracterizar por la presencia de abundante moco y un bajo grado de diferenciación celular. Y pues desde un punto de vista molecular, esta entidad se caracteriza por la presencia de múltiples mutaciones somáticas que afectan de manera preferente a fragmentos repetitivos del DNA, también conocidos como microsatélites. Bueno, estos fragmentos en sí van a estar distribuidos a lo largo de todo el genoma, pues si estos van a presentar las mutaciones. Este fenómeno se lo conoce como inestabilidad de microsatélites y se traduce a la acumulación de errores en la replicación del DNA, y básicamente pues son consecuencia de mutaciones en los genes responsables de la reparación celular como tal. En este síndrome se han identificado mutaciones germinales en los genes, principalmente el MLH1 en un porcentaje de 45%, el gen MSH2 en un 40%, el gen MSH6 en un 10% y el gen PMS2 en alrededor del 5%. Bien. Ahora, para el diagnóstico de esta forma de cáncer hereditario, se establece a partir de la historia familiar, y su definición es basada en criterios de Ámsterdam 1 y 2, y también en criterios de Bethesda revisados, como podemos observar en el siguiente cuadro. Bueno, básicamente, para darles un resumen, estos criterios se enfocan más o menos en la presencia del cáncer por parte del síndrome de Lynch, pero va a estar enfocado básicamente en la presencia de esta sintomatología, este síndrome en pacientes menores a 50 años de edad. También, aparte de que presentan la neoplasia a nivel colónico, también, pues, como les había mencionado, puede observarse a nivel, por ejemplo, pélvico, también torácico y también a nivel de cerebro. O sea, va a tener neoplasias que se le añaden a este síndrome. Y también van a tener antecedentes hereditarios.
Estos criterios nos van a orientar más a pacientes que presentan alteraciones del sistema de reparación del DNA. Y pues en este tipo de pacientes está indicado efectuar un análisis de inestabilidad de microsatélites para confirmar la presencia de esta patología. Bien, ahora con respecto al cáncer colorectal esporádico, pues aquí van a acontecer alteraciones genéticas a lo largo de la secuencia adenoma-carcinoma. Aquí básicamente se ven reflejadas la activación de determinados oncogenes, como el gen CRAS, y también la inhibición de diversos genes supresores. Bueno, como podemos observar en esta gráfica, entonces, al haber una activación bueno, aquí sería una inhibición así del gen supresor APC, que va a conllevar de un epitelio normal a una hiperproliferización epitelial. Y luego va a ocurrir una hipometilación del DNA, y esto va a conllevar a un adenoma de clase 1. Cabe mencionar que el adenoma de por sí ya se considera una lesión precancerosa. Ahora, ante la activación del oncogen CRAS, pues pasaríamos ya a una transformación de adenoma de clase 2, y pues a continuación tendríamos la supresión, la inhibición de los genes supresores que conllevarían pues a un adenoma de clase 3 y por último al carcinoma. Bien, ahora con respecto al cáncer colorectal familiar, pues deben existir la presencia de antecedentes familiares de esta neoplasia, básicamente, y esta neoplasia representa el 25 al 30% del total de casos de cáncer de colon y recto. Y en la actualidad se desconoce el mecanismo responsable de esta agregación familiar, pero se le atribuye a trastornos genéticos complejos, a los cuales se le suman factores ambientales, pues en los individuos que finalmente van a desarrollar la enfermedad. Ya. Ahora con respecto a los factores ambientales, bueno, básicamente se van a atribuir principalmente los factores dietéticos como tal. Principalmente estarían inmiscuidos los macronutrientes. Dentro de estos tenemos a las grasas de origen animal, a las fibras vegetales y también al alcohol. Y con respecto a los micronutrientes tenemos el calcio, el selenio y la vitamina C. Aparte de eso, también se ha visto una correlación positiva entre la incidencia de cáncer colorectal y el consumo de carne, principalmente el consumo de carnes rojas y la carne que está en contacto directo con el fuego, por decirlo así. Ya. Con respecto a los grupos de riesgo, bien, principalmente los países occidentales tienen mayor tendencia a desarrollar un cáncer colorectal. A lo largo de la vida va a ser de alrededor de un 5%. Sin embargo, ciertos grupos van a tener una mayor predisposición debido a características epidemiológicas y patogénicas propias. Dentro de estas podemos mencionar al síndrome de Lynch, la poliposis adenomatosa familiar, también personas que hayan tenido antecedentes familiares de cáncer colorectal, y estos de aquí se evalúan en función de los familiares afectados, el grado de parentesco, la edad del diagnóstico del paciente, si es que tienen riesgo de... estos tipos de individuos van a presentar un mayor riesgo de presentar la patología. Se encuentran alrededor de 2 a 4 veces más de la población general. Con respecto también dentro de los grupos de riesgo tenemos a la enfermedad inflamatoria del intestino, principalmente la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Estas de aquí tienen tendencia a presentar el cáncer colorectal si es que tienen
una exposición mucho mayor en el paciente y si es que la extensión de estas alteraciones se encuentran en mayor proporción en el intestino. Ya. También otro grupo de riesgo van a ser los pacientes que ya hayan tenido un antecedente personal de cáncer colorectal, también antecedentes personales de adenoma colorectal. Como ya les había mencionado, pues el adenoma ya constituye de por sí una lesión premaligna y también antecedentes personales de otras neoplasias. Con respecto a la edad, pues después de los 50 años el riesgo va a aumentar exponencialmente y la incidencia se va a ver duplicada por cada década. Ya. Continuando con la anatomía patológica, se destaca que alrededor del 95% de los cánceres colorectales son adenocarcinomas y también es posible hallar carcinomas de células escamosas en la unión anorrectal. Con respecto a las vías de diseminación más frecuentes del cáncer colorectal, pues encontramos la vía linfática. Se dice que alrededor del 40% de los casos presenta afectación ganglionar al momento del diagnóstico. Esto es importante para poder realizar una correcta tamizaje. Esto lo podemos conseguir en la prevención primaria, básicamente. Con respecto a las vías de diseminación hematógena, bueno, básicamente van a realizarse a través de los vasos de la pared colorectal y mediante el drenaje venoso portal. Entonces, como esto drena básicamente en el hígado, este órgano va a ser el que en mayor frecuencia va a presentar una metástasis. También tenemos vías de diseminación por contigüidad y también la vía peritoneal. La extensión del tumor a través de la pared intestinal y órganos vecinos se las puede clasificar en diversos estadios. Eso mediante la clasificación de Dux modificada por Astler y Kolb, o la clasificación TNM. Básicamente, en ambas clasificaciones que podemos observar aquí, la de preferencia es la clasificación TNM. Bueno, básicamente, con respecto a la categoría T, vamos con la T principalmente. Aquí lo que vamos a clasificar es la extensión, por decirlo así, de la lesión a nivel del colon. Esta puede clasificarse si es que esta se encuentra a nivel de mucosa, submucosa, si es que ya ha penetrado la muscular de la mucosa, si es que ya ha penetrado el peritoneo y si es que ya tiene una penetración adyacente a los órganos. Ya. Y también con respecto a la clasificación N, aquí básicamente lo que vamos a encontrar es la presencia o afectación de los ganglios linfáticos, principalmente los que se encuentran a nivel local de la lesión. En cambio, con respecto a la categoría M, ya es como que observa la afectación ganglionar linfática, pero ya más extendida, o sea, ya como si existieran metástasis. Ya. Eso en cuanto a un resumen, ahí podemos observar también los estadios de clasificación y bueno, eso básicamente sería con respecto a la clasificación TNM. Ya. Ahora con respecto al cuadro clínico, el cáncer colorectal no suele dar síntomas hasta fases avanzadas. La forma de presentación varía según la localización del tumor. Ya, y los tumores de colon izquierdo suelen presentar rectorragia o cambios en el ritmo deposicional o como ya sabemos, el estreñimiento. Esto de aquí va a estar condicionado obviamente por la reducción de la luz colónica y también si es que el tumor crece demasiado, puede conllevar a cuadros agudos de obstrucción intestinal con dolor tipo cólico y también puede existir distensiones abdominales y vómitos. Ahora, si es que la tumoración se encuentra a nivel de colon derecho, estas suelen cursar con hemorragias ocultas en heces, cuyos síntomas serán atribuibles a una anemia crónica secundaria.
y también se pueden establecer masas palpables. También se presentan síntomas generales. Dentro de estos síntomas pues, podemos encontrar la astenia, la anorexia, la pérdida de peso e incluso la fiebre. Y si es que existe metástasis, pueden apreciarse síntomas como ictericia, trastornos neurológicos, también dolores óseos, disnea y también la citis. Esto si es que ya ha existido una colonización cancerígena a nivel del peritoneo. Ante la exploración física, vamos a poder determinar el estado nutricional, también existencia de palidez, vamos a buscar masas abdominales. Podemos también encontrar hallazgos de hepatomegalia, adenopatías y también signos de obstrucción intestinal. Bien, siguiendo con el diagnóstico, y obviamente una vez observada ya la clínica que les había mencionado, ante la sospecha del cáncer colorectal se debe practicar una colonoscopía y de paso pues aquí vamos a aprovechar para tomar las biopsias. En caso de tumores estenosantes que no permita la progresión del endoscopio, va a ser recomendable completar la exploración por una colonografía, esto a través de una resonancia magnética o una tomografía computerizada. Y ante la presentación aguda con síntomas de obstrucción o perforación intestinal, se puede realizar una cirugía laparoscópica o laparotomía. Ya, entonces una vez establecido el diagnóstico, se debe efectuar también exploraciones complementarias. Esto debido al elevado porcentaje de pacientes que ya presenta una diseminación local o a distancia. Entonces, para ello podemos ayudarnos a través de una radiografía o una tomografía de tórax. También podemos usar la ultrasonografía o también una tomografía computerizada a nivel abdominal, principalmente para encontrar hallazgos metastásicos hepáticos. Bien, continuando con el tratamiento de elección como tal del cáncer colorectal va a ser la intervención quirúrgica. Esto a través de la cirugía laparoscópica. La resección con finalidad curativa debe incluir el segmento cólico afectado por la neoplasia, con ampliación de unos 4 a 5 centímetros de intestino sano en cada uno de los extremos, y también pues vamos a extirpar aquí los ganglios linfáticos regionales. El tipo de tratamiento quirúrgico va a variar según la localización tumoral y la presencia o ausencia de complicaciones asociadas, que por lo general suelen ser la perforación y la obstrucción. En los tumores situados en el ciego y el colon ascendente, resulta obligado efectuar una hemicolectomía derecha con iliotransversostomía, mientras que en el hemicolon izquierdo puede efectuarse una resección segmentaria o hemicolectomía izquierda. Bien, en los casos de laparotomía urgente por perforación o obstrucción con compromiso vascular de una neoplasia de colon izquierdo, la resección colónica debe acompañarse de una colostomía de descarga provisional o también la denominada operación de Hartmann, como podemos observar en el gráfico. Y como tratamiento complementario, con el fin de reducir la tasa de recidivas locales o a distancia, y también de paso para mejorar la supervivencia, pues el tratamiento va a incluir la quimioterapia y radioterapia. Ya, continuando con el pronóstico, la supervivencia global de los pacientes con cáncer colorectal tras una resección quirúrgica radical es del 40% a los 5 años aproximadamente. Esto siendo el estadio tumoral el principal factor que condiciona su pronóstico. Bien, aquí tenemos la tabla. Esta tabla de aquí pues nos da en sí la supervivencia de los pacientes con cáncer colorectal en función del estadio evolutivo del tumor en el momento de diagnóstico a través de los estadios de Dux, que ya los habíamos mencionado anteriormente. Entonces, en el estadio de Dux,
el estadio A, pues la supervivencia del paciente va a ser de alrededor del 80 al 100%, esto en 5 años. Y, por ejemplo, si es que ya nos vamos al estadio C sub 1, tenemos una supervivencia del 45 al 55% dentro de los 5 años. Y pues en el último estadio, en el estadio D, tenemos una supervivencia menor al 5% dentro de los próximos 5 años. Ya, también tenemos otros factores que se han descrito asociados a un peor pronóstico. Estos van a ser la edad, principalmente si es que el diagnóstico se lo ha realizado o se lo ha encontrado antes de los 40 años o después de los 70 años. También la presencia de complicaciones relacionadas con el tumor. Estos son la perforación y la obstrucción, como ya les había mencionado, y también enfermedades asociadas. El estado general del paciente también tiene mucho que ver, y también el tamaño del tumor, y a la vez también si es que ya tiene alteraciones genéticas familiares. Bien, ahora con respecto a la prevención, básicamente la prevención va a estar, bueno, el éxito como tal va a ser la instauración de programas preventivos. Con respecto a la profilaxis primaria, básicamente comprende en moderar el consumo de carne roja, carne procesada, también carne cocinada en contacto directo con el fuego. Se debe ingerir una dieta rica en leche y productos lácteos, se debe realizar mayor actividad física y evitar el sobrepeso, la obesidad y también el consumo de tabaco y de alcohol. Con respecto a una profilaxis secundaria, básicamente va a estar enfocada en individuos que ya tienen más de 50 años, que se la denomina la población de riesgo. Aquí va a realizar la determinación de sangre oculta en heces. Esta puede ser anual o cada 2 años. Y también podemos realizar sigmoidoscopías cada 5 años o colonoscopías cada 10 años. Ahora, con respecto a la población de riesgo elevado, esto básicamente van a ser los pacientes que ya han tenido un antecedente familiar, por ejemplo. En este tipo de pacientes o este tipo de población se van a realizar estudios genéticos, y también los pacientes que ya hayan tenido familiares de antecedentes con poliposis adenomatosa familiar, se sugiere realizar sigmoidoscopías a partir de la pubertad, debiendo realizar una colectomía o proctocolectomía total en el momento de detectarse la aparición de pólipos. Y también familiares con antecedentes de síndrome de Lynch, pues se debería realizar una colonoscopia anual o bienal a partir de los 20 a 25 años. Ya, por último tenemos la profilaxis terciaria. Entonces, la realización de un seguimiento diferenciado de los pacientes. A ver, básicamente esta población va a ser ya pacientes que ya han presentado un cáncer colorectal. Entonces, básicamente, dentro de esta categoría también entran pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, y básicamente se ha detectado que existe cierto beneficio a la realización periódica de controles clínicos, también la determinación de los valores séricos de SEA, que es un antígeno carcinoembrionario, y también la colonoscopía, y se dice que es controvertida realizarles a este tipo de población las pruebas radiológicas, principalmente la TC abdominal y la radiografía, porque como ya sabemos la ultrasonografía no presenta radiación. Y bueno, eso es en cuanto a lo que les puedo comentar acerca del cáncer colorectal. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, para hacer una síntesis brevemente del cáncer colorectal, como lo mencionó su compañero, es un cáncer frecuente en países occidentales, tercero en varones después del cáncer de próstata de pulmón, ¿no? Y segundo en mujeres tras el cáncer de mama. Mayor incidencia a partir de los 50, 70 años en los pacientes, ¿no?
Muy importante mencionar lo que ya acabamos de ver. El 95% de los son adenocarcinomas de los tumores del colon, ¿no? Un 5% está representado por los sarcomas, los linfomas, los carcinoides y los melanomas. La ubicación más frecuente del cáncer colorectal, por lo general, es en el colon izquierdo, ¿sí? Eso hay que tener en consideración. Puede ser en el colon descendente o en el sigmoide, se puede localizar, ¿no? En cuanto a la patogenia, se ha evidenciado que existen alteraciones a nivel del gen APC, ¿sí? Que es responsable sobre todo de la poliposis adenomatosa familiar, que es una enfermedad hereditaria, ¿no? En la cual se forman muchos pólipos en todo el tracto colónico, ¿no? Factores de riesgo, tenemos en ambientales los pólipos adenomatosos. En la imagen podemos observar cómo se puede ver un pólipo en la colonoscopía, ¿no? Es una lesión circunferencial, ovalada, ¿no? Que puede tener un pedículo. Puede ser sésil, ¿no? Factores genéticos, como ya los mencionamos, la poliposis familiar, el síndrome de Lynch, el cáncer colorectal familiar, la enfermedad inflamatoria intestinal, como llevamos a estudiar en algún momento, y la edad. Todos ellos son factores de riesgo. Hablemos un poco de los factores ambientales. Existen factores que aumentan la incidencia y otros que disminuyen. Va a aumentar la incidencia, alto consumo de carnes rojas y grasas saturadas, la dieta hipercalórica, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, el exceso de alcohol, puede causar cáncer colorectal, ¿sí? En cambio, lo que disminuye la incidencia, el consumo de vitaminas, antioxidantes, consumo de frutas, vegetales, el uso regular de AINES y la dieta rica en calcio. Veamos cada uno de esos factores que pueden, cada uno de esos factores de riesgo, ¿no? Los pólipos rectales, ¿sí? El 60-80% de los pólipos suelen ser adenomatosos, ¿sí? Ahora, estos pólipos adenomatosos tienen histológicamente algunas variedades, ¿no? Por ejemplo, al evaluar la malignidad, se puede evaluar mediante la histología, ¿sí? Es decir, mediante la presencia de vellosidades, o si es túbulo velloso o tubular, mediante la morfología, si este es pediculado o sésil. Pediculado es esta fracción de aquí, por la cual el pólipo se adhiere a la mucosa, ¿no? En cambio, sésil, cuando no hay este pedículo, como se observa en la fotografía inferior. También de acuerdo al tamaño, ¿sí? Los mayores a 1 centímetro, los menores de 1. Si existen múltiples pólipos y si hay algún tipo de displasia, nos puede llevar a dar lugar a la formación de este tipo de tumores, ¿no? Al hablar de manera general a los cambios genéticos que dan lugar al desarrollo del cáncer colorectal, se puede clasificar básicamente en 3 eventos, ¿no? Primero, hay alteraciones de los proto-oncogenes, hiperactividad de los oncogenes supresores de tumores, ojo, y anomalías en los genes que participan en la reparación de los errores de los emparejamientos de las bases de ADN. Siempre se va a presentar en el cáncer colorectal cualquier alteración a este nivel. Lo que hemos mencionado, que vemos los genes alterados en el cáncer colorectal. Proto-oncogenes como el KRAS, ¿sí? Que se encuentra en el cromosoma 12. Asimismo, alteraciones en los genes de supresión tumoral, como el APC, el DCC, el SMAD4, ¿no? Asimismo, error en la reparación de los errores de los emparejamientos de las bases de ADN, ¿sí? También aquí se puede observar algunos genes que intervienen en cada una de los eventos para la formación de esos tumores a nivel genético, ¿no? Ahora, el cáncer colorectal, al hablar de los factores genéticos, podemos mencionar que existe, por ejemplo, la poliposis adenomatosa familiar, sí, que es un factor de riesgo. Asimismo, el cáncer colorectal hereditario no ligado a poliposis o síndrome de Lynch tipo 1 y 2 que se pueden presentar, y también se puede evidenciar o desarrollar un cáncer colorectal esporádico, básicamente si existe alguna mutación a nivel del gen APC, ¿no? Bueno, veamos de una manera rápida todas las enfermedades que son factores genéticos que vienen a estar involucrados dentro de los factores de riesgo. Tenemos la poliposis adenomatosa familiar,
¿sí? Que por lo general esta poliposis se caracteriza por la presencia de múltiples pólipos en todo el tracto digestivo inferior o también en parte en el superior. Por lo general se suelen evidenciar más de 100 pólipos en el colon, ¿no? Por lo general, el 100% de esta poliposis adenomatosa evoluciona a un carcinoma invasor en un periodo aproximadamente de 10 a 15 años, desde el inicio de la PAF, ¿no? Asimismo, el cáncer colorectal hereditario no asociado a poliposis, por lo general es un trastorno hereditario autosómico dominante, caracterizado por la presencia de múltiples mutaciones germinales a nivel de los genes de reparación del ADN, ¿no? Representa este cáncer hereditario no asociado a poliposis de un 3 a 4%, se puede desarrollar en cáncer colorectal y con mayor frecuencia se presenta cáncer en el colon derecho en pacientes jóvenes, ¿no? Sobre todo adultos jóvenes con una media de edad de 43 años. Asimismo, el cáncer colorectal familiar, en un 20-30% de los casos existe una predisposición hereditaria sin pertenecer a un síndrome conocido. Muy importante lo que voy a mencionar. Las personas con un familiar de primer grado que tienen cáncer colorectal tienen un riesgo de 2 a 8 veces mayor que la población general a desarrollar un tumor colónico, ¿no? La enfermedad inflamatoria intestinal, dividida esta subirse en la enfermedad de Crohn y en la colitis ulcerosa. Existen varios factores que dependen que la enfermedad inflamatoria intestinal desarrolle un cáncer colorectal. Entre ellos tenemos la extensión de la enfermedad. No es lo mismo una enfermedad inflamatoria que afecte solo al recto, al sigmoides o al colon descendente, a una enfermedad que afecte todo el colon. ¿Qué quiere decir? O que sea pancolitis, en el caso de la colitis, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en pacientes con pancolitis que afecta todo el colon tienen mayor predisposición al desarrollo de tumores. ¿Sí? Asimismo, el tiempo de evolución. A partir de los 8 años, en pacientes con pancolitis, es decir, con colitis de todo el colon, eso significa pancolitis de todo el colon, y 12 años para pacientes que tengan alguna colitis distal o enfermedad de Crohn. Colitis distal se asume cuando afecta al recto, al colon sigmoides o al colon descendente. Asimismo, si esta enfermedad inflamatoria intestinal está asociada a colangitis colinzante primaria, aumenta el riesgo a desarrollar el cáncer de colon o a la severidad de la inflamación. Entonces, de acuerdo a la extensión, de acuerdo al tiempo de evolución, si está asociada a la colangitis esclerosante primaria, ojo, la colangitis esclerosante primaria es una enfermedad que afecta el hígado, que afecta los conductos a nivel hepático, sobre todo intrahepático, los cuales se hacen más estrechos, ¿no? Y de acuerdo a la severidad de la inflamación. Esos son factores determinantes para el desarrollo del cáncer colorectal en la enfermedad inflamatoria intestinal. Asimismo, la edad aumenta a partir de los 40 años, ¿sí? Y el 90% de los tumores colónicos aparecen cuando los pacientes ya tienen una edad mayor a los 50 años, ¿no? Bueno, la historia natural de la evolución, como ya lo marcó su compañero, hay alteraciones a nivel o mutaciones a nivel de los genes de proto-oncogenes, genes que suprimen los tumores, etcétera, ¿no? Y cada uno de ellos están involucrados en cada acontecimiento. Por ejemplo, mutaciones del APC, va a existir un epitelio hiperproliferativo. Mutaciones del KRAS, se pueden producir pólipos adenomatosos y mutaciones del gen P53 puede producir ya cáncer en última instancia, ¿no? En cuanto a la evolución del adenoma hacia el carcinoma, podemos mencionar que el 95% de los tumores colorectales provienen de adenomas, ¿sí? La producción de un pólipo adenomatoso, ojo, los adenomas puede ser solo un pólipo. A carcinoma puede llevar un tiempo aproximado de unos 10 a 15 años, sobre todo para adenomas menores de 1 centímetro, ¿no? Asimismo, dentro de las alteraciones genéticas en la carcinogénesis, se presentan a nivel genético en el 85% de los tumores esporádicos inestabilidad cromosómica, ¿sí? Esto es el evento característico que se puede observar en la poliposis adenomatosa familiar. Asimismo, existe una segunda vía en la cual hay alteraciones de los genes reparadores de errores de replicación del ADN, que está implicado sobre todo en factores genéticos como en el cáncer o en el síndrome de Lynch, ¿no?
Una tercera vía relacionada a las alteraciones en la carcinogénesis, tenemos la o hiperventilación del ADN, ¿no? Hablemos un poco de la anatomía patológica. Como habíamos mencionado, el 95% de los tumores colorectales son adenocarcinomas, ¿sí? El riesgo de metástasis ocurre cuando el tumor invade la muscular de la mucosa. A ese nivel ya es un adenocarcinoma invasor, ¿sí? Asimismo, pueden invadir en la unión anorrectal, ¿sí? Se pueden observar carcinomas de células escamosos o carcinomas originarios a partir de un epitelio de transición, ¿no? Las vías de diseminación que ya mencionó su compañero puede ser linfática, hematógena por continuidad o peritoneal. Hablemos de la presentación clínica del cáncer colorectal. Va a depender básicamente de la ubicación, pero hay que tomar en cuenta que un gran porcentaje de pacientes no presentan síntomas. Los pacientes, cuando ya tienen un tumor avanzado, es lo que presentan toda la sintomatología, ¿sí? Entonces, los síntomas van a depender de la ubicación de los tumores. Por ejemplo, en colon derecho se puede observar lo que es anemia, dolor abdominal, masa palpable, ¿sí? Eso en el lado derecho. En el lado izquierdo, en cambio, existe dolor abdominal, obstrucción, cambio del hábito y hemorragia digestiva baja. ¿Alguien me puede contestar por qué se puede obstruir el colon izquierdo y no el colon derecho? A ver, Yandy, ¿por qué se puede obstruir más el colon izquierdo y no el derecho? Bueno, el colon derecho tiene la ventaja que tiene el esfínter en su unión iliocecal. Entonces, yo creo que por algo mencionaba el libro en Ferreras que tenía una menor menor incidencia de que se presente una obstrucción como tal. No es eso. Básicamente es por la luz y el diámetro del colon. El colon derecho tiene un mayor diámetro. El colon izquierdo, en cambio, el diámetro es un poco más estrecho, más disminuido, ¿no? Por eso se puede obstruir más rápido el colon izquierdo, ¿no? Muy bien. En cambio, si hay un tumor rectal, tenemos síntomas como sangre, moco, pus, cambio en el calibre de las heces, tenesmo, dolor tardío postdefecatorio, entre otros. Inclusive, algunos tumores pueden provocar perforaciones y se puede formar un abdomen agudo. El test de sangre oculta en heces es muy importante porque está dentro de los elementos que nos pueden llevar a un screening inicial de los pacientes con tumor de colon, ¿no? Pero básicamente la mayor parte son asintomáticos y cuando ya desarrollan ya síntomas es por lo que ya podemos estar ante un tumor ya avanzado, muchas de las veces. Muy importante los medios diagnósticos. El examen físico, por favor, el tacto rectal. El tacto rectal nos puede llevar al diagnóstico de un tumor rectal, ¿no? El test de sangre oculta en heces fecales, importante, se lo puede pedir. El examen que confirma la presencia o no de esos tumores, la colonoscopía o la rectosiemoscopía. Más se utiliza la colonoscopía. La rectosiemoscopía no se lo utiliza mucho, ya que solo la rectosiemoscopía se puede estudiar hasta el ángulo esplénico, ¿sí? Hasta ahí llega ese examen, quedando mucho más el trayecto de colon por estudiar, ¿no? Que sí lo hace la colonoscopía. El colon por enema, cuando no se puede realizar alguna colonoscopía o la colonoscopía es un poco, es incompleta por cualquier motivo, muchas de las veces no se puede completar una colonoscopía por la propia anatomía del paciente, que no nos deje que el equipo avance y se puede estudiar todo el colon, ¿no? Y la colonoscopía virtual es una tomografía que nos ayuda también a detectar estas lesiones. Pero básicamente, ustedes, ¿en qué se van a basar? En el tacto rectal, en el sangre oculta en heces fecales, ¿sí? Que lo podemos pedir en cualquier laboratorio, en cualquier hospital, que son las dos principales herramientas. Ahora, si ustedes encuentran un test de sangre oculta en heces fecales positivo, obligatoriamente el paciente se debe realizar una colonoscopía. Pero el examen se podría mencionar gold estándar o el más preciso para el diagnóstico, la colonoscopía. ¿Por qué?
Como podemos ver en las imágenes, nos permite determinar el diámetro del tumor, nos permite observar cómo es la constitución física del mismo y tomar biopsias, que es otra herramienta importante. Bueno, esto es un enema opaco donde se puede observar una lesión a nivel colónica, ¿no? La estratificación es importante, ya que nos va a permitir determinar qué tratamiento podemos ejecutarlo, ¿no? Básicamente la estratificación más lo utilizan los oncólogos, ¿no? Vamos a utilizar medios diagnósticos de imagen como la tomografía tóraco-abdominopélvica con contraste oral e intravenoso. Los marcadores tumorales como el CEA se puede utilizar, pero de manera precoz no tienen mucha utilidad. Los marcadores tumorales nos sirven posterior a cualquier tratamiento terapéutico. Por ejemplo, una cirugía o la radioterapia o la quimioterapia, no. En esas circunstancias posterior a esos tratamientos, los marcadores tumorales nos ayudan. Pero los marcadores tumorales para en un inicio hacer un screening, no nos sirven, no tienen mucha utilidad, ¿no? En caso de presentarse un cáncer de recto, se debe pedir una resonancia magnética de pelvis de alta resolución o una ecografía endorrectal con transductor de 360 grados o una ecoendoscopía para poder estudiar cada una de las paredes del recto, ¿no? La clasificación TNM que ya mencionó su compañero, la cual estudia si el tumor está infiltrando la pared, cada una de sus capas, si hay ganglios, si hay metástasis, etcétera, ¿no? Lo que mencionábamos de la colonoscopia virtual, que es un examen imagenológico radiológico, por lo cual busca esas lesiones, pólipos o alguna otra enfermedad del colon, ¿no? Y esas son las imágenes que envía en la tomografía virtual, que básicamente es la introducción de un transductor dentro del recto y va tomando imágenes de tomografía, ¿no? Aquí podemos observar cómo va tomando cada una de las imágenes en la colonoscopia virtual. Nos permite el estudio del compromiso de la pared a nivel del colon y también logra estudiar si hay presencia de adenopatías. Permite la reconstrucción en 3D para evidenciar a qué nivel hay las estenosis, como se puede observar a este nivel. También nos permite una visión endoscópica virtual de las lesiones, ¿sí? Y obviamente una visión endoscópica o colonoscópica de cada uno de los tumores. El screening del cáncer colorectal, ¿sí? Muy importante esto. Para evitar la aparición del cáncer colorectal, ¿sí? Se debe, en primer lugar, si se hace la colonoscopía, extraer toda la lesión que encontramos en cuanto a pólipos. Para realizar un screening adecuado, tenemos los siguientes elementos que lo podemos practicar en los hospitales. Test de sangre oculta en heces fecales, muy importante. La colonoscopía o la rectosigmoidoscopía, o una combinación de ambas. Y por favor, nunca olvidar el tacto rectal para descartar si existe algún tipo de tumor rectal, ¿sí? Estas son las medidas de screening iniciales que vamos a utilizar siempre en los pacientes que sospechamos que tengan algún tipo de tumor colónico, ¿no? El tratamiento, como ya lo mencionaron, existen dos grupos con intención curativa y paliativa. Curativa, la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, que puede ser adyuvante o neoadyuvante a la cirugía. Se puede extraer lesiones precursoras en estadios precoces como los pólipos. Al realizar una polipectomía de esos pólipos podemos ya hacer un tratamiento precoz. También se puede aplicar la mucosectomía o la disección submucosa endoscópica. Y con intención paliativa cuando hay obstrucciones, por ejemplo, la cirugía, colocación de stents, o se puede utilizar la quimioterapia solo para prolongar un poco la sobrevida del paciente, ¿no? El tratamiento quirúrgico por lo general es el tratamiento de elección cuando estamos ante una lesión en la cual no hay metástasis y podamos salvar la vida del paciente. Por lo general la cirugía debe incluir el segmento colónico afectado con una ampliación de unos 4 o 5 centímetros de intestino sano en cada uno de los extremos y muy importante la extracción de ganglios linfáticos regionales, ¿no? La técnica quirúrgica va a depender de la ubicación del tumor, ¿sí? Por ejemplo, tumores localizados en
ciego, colon derecho, la mitad derecha del colon transverso, se puede utilizar una hemicolectomía derecha. En cambio, tumores en la mitad izquierda del colon transverso, en el colon y parte del ángulo esplénico, se puede utilizar una hemicolectomía derecha ampliada o resección segmentaria. En cambio, si hay en colon descendente, hemicolectomía izquierda, ¿sí? En colon sigmoide se puede utilizar una resección segmentaria solo del colon sigmoide o una colectomía izquierda. Todo depende de la ubicación y de las circunstancias del tumor en el paciente, ¿no? Y si hay tumores colónicos sincrónicos o múltiples, se debe utilizar una colectomía subtotal, ¿sí? También para tumores obstructivos colorectales se puede utilizar las hemicolectomías derecha estándar o amplificada, en colon izquierdo la operación de Harman, y en poliposis familiares en pacientes jóvenes, ¿sí? Con muchos pólipos en recto sobre todo, se puede utilizar la colectomía total con ilio recto anastomosis, ¿no? Por lo general, pacientes en los cuales han sido operados o en los cuales se ha realizado una resección quirúrgica radical y en los cuales no hay evidencia de diseminación a otros órganos, es conveniente adicionar un tratamiento complementario con quimioterapia y radioterapia para de esta manera eliminar algún tipo de célula maligna que aún esté presente, ¿no? Y el pronóstico, como lo mencionó su compañero, la supervivencia global de los pacientes con cáncer colorectal tras una resección quirúrgica radical es del 40% a los 5 años. La prevención primaria, secundaria y terciaria. La primaria es atenuar o eliminar todos los factores implicados en el desarrollo de esta neoplasia. ¿Qué recomienda la OMS? Disminuir el consumo de grasas, aumentar el aporte en fibra y evitar el exceso de consumo excesivo de calorías y sobrepeso, ¿no? La prevención secundaria básicamente se trata en la detección precoz de los tumores, al fin de mejorar el pronóstico de vida de los pacientes. En este cuadro podemos evidenciar cada uno de los métodos de screening de acuerdo a los grupos que vamos presentando de alto riesgo, bajo riesgo. Por ejemplo, grupo de riesgo promedio. Se ha clasificado pacientes o a toda la población mayor o igual a 50 años, asintomáticos y sin factores de riesgo, iniciar un screening a partir de los 50 años. O sea, toda la población, que tengan o no antecedentes familiares, factores de riesgo, no tengan síntomas, a todos nos toca. A partir de los 50 años, test de sangre oculta en heces fecales o un examen proctológico, ¿no? Tacto fetal o la rectosemionoscopía. Intervalos. Es la sangre oculta anual. Si es positivo, hacer un estudio total del colon a través de la colonoscopía, ¿sí? Maneras de estudiar a todos los pacientes que no tengan ningún factor de riesgo ni síntomas. Otro grupo, cáncer colorectal en un familiar de segundo o tercer grado. El inicio de las pruebas de screening a partir de los 50 años. ¿Qué vamos a utilizar? Asimismo, sangre oculta en heces fecales, más el tacto fetal o la rectosemionoscopía. Pacientes con cáncer colorectal o pólipos adenomatosos en un familiar de primer grado mayor de 60 años y en dos familiares de segundo grado, se debe ya iniciar el estudio o el screening a partir de los 40 años. ¿Cómo se lo realiza? Se lo realiza mediante una colonoscopía o el tacto fetal. Ese es el grupo de riesgo promedio, ¿no? En el cual estamos todas las personas a partir de los 50 años, ¿no? Grupo de riesgo moderado. Pacientes con antecedentes personales de uno o más pólipos adenomatosos tubulares menores de 1 centímetro, ¿sí? Una vez que se ha extraído el pólipo desde la resección endoscópica completa, desde ahí se debe iniciar los estudios con colonoscopía, ¿sí? Por lo general a un intervalo a los 5 años. Si es más a los 5 años, se debe incluir en el grupo de bajo riesgo. Entonces, pacientes con pólipos uno más adenomatosos tubulares menores de 1 centímetro, desde que se lo sacó en la colonoscopía, se debe hacer colonoscopías de
de screening a los 5 años, ¿no? Otro grupo, antecedentes personales de adenoma de más de 1 centímetro, con componente velloso mayor del 25%, o displasia de alto o bajo grado, o 3 o más adenomas de cualquier tamaño, hay que descartar PAF, sobre todo en estos adenomas. Desde que se resecaron los pólipos adenomatosos, se debe iniciar colonoscopía a los 3 años. Si es normal, repetir a los 5 años, ¿sí? Y si es normal, nuevamente, ubicar al paciente en bajo riesgo. Asimismo, todos los antecedentes de adenomas, antecedentes de cáncer colorectal y pólipos adenomatosos, se debe realizar colonoscopías de control. En cambio, hay un grupo de alto riesgo, dado por los antecedentes de poliposis adenosa familiar, en los cuales se debe realizar test de sangre oculta en heces fecales, rectosigmoidoscopía o colonoscopía, y es importante realizar un test genético para ver si todos los familiares pueden desarrollar esta patología en pacientes jóvenes. El inicio del screening en pacientes con poliposis adenosa familiar son muy jóvenes, a partir de los 10 a 12 años. Se debe realizar cada 1 a 2 años todos estos exámenes, sobre todo la colonoscopía. El test genético, eso se lo realiza una sola vez a los familiares de estas personas, ¿no? Si esta colonoscopía es positiva, hay que hacer una colectomía total. ¿Por qué? Pacientes con poliposis adenosa familiar muy riesgoso o alto riesgo que se produzcan tumores. Asimismo, antecedentes de cáncer colorectal hereditario no asociado a poliposis. En cambio, se inicia asimismo de 25 años en que empezar los screenings, asimismo con la colonoscopía, con todos estos test genéticos, centros especializados, y los intervalos de realizar esta grupo de pacientes de esta edad va a ser cada 1 a 2 años. Enfermedades cada 1 a 2 años en esos pacientes. Se tiene como objetivo minimizar el impacto de las lesiones colorectales ya detectadas sobre el pronóstico de los pacientes que las han presentado, y se basa básicamente en programas de vigilancia post-tratamiento, ¿no? Por lo general, la prevención terciaria persigue la detección precoz y la eventual aparición de lesiones recidivantes. Ojo, pacientes que se han realizado colectomía, se debe seguir realizando colonoscopías de control, por lo menos cada 1 a 2 años. ¿Por qué? Porque esas lesiones tumorales pueden volver a aparecer. No significa que se operó el paciente y ya nos hemos salvado de los tumores, no. Pueden volver a recidivar, pueden volver a aparecer. ¿Sí? El antígeno carcinoma embrionario, muy importante en la prevención terciaria, sobre todo en aquellos pacientes que ya se aplicaba alguna medida terapéutica como la quirúrgica, ¿no? La elevación de estos valores tras la intervención quirúrgica hace sospechar la existencia de una recurrencia del tumor, siendo el primer signo de recidiva en el 60% de los casos. ¿Sí? Más del 90% de los cánceres colorectales producen antígeno carcinoma embrionario postquirúrgico para el seguimiento. ¿Sí? La ausencia de su normalización luego de la cirugía sugiere una resección incompleta, ¿sí? Cuando no se normaliza, ¿no? Y como lo mencioné, el antígeno carcinoma embrionario o los marcadores tumorales no son útiles para el screening inicial, ¿sí? Debido a su baja sensibilidad en estadios tempranos. Alta sensibilidad de esos marcadores tumorales para medir o para hacer seguimiento posterior a los tratamientos, ¿sí? Y lo que hemos mencionado,
enfermedad inflamatoria intestinal, colonoscopías cada 1 o 2 años de control, sobre todo en aquellos pacientes de 8 a 12 años de evolución, y dependiendo de la extensión de la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ha quedado un poco más claro con este refuerzo? Sí, doc. Muy bien. Por favor, todos prendan la cámara para la asistencia. Todos prendan la cámara. Falta a mí, Daniela. Sí, doc. Muy bien. Eso sería todo. El día viernes nos vemos a las 3, por favor, 3:45. Sí, pasen muy bien y... Para el viernes, ¿el tema solo es de sangrado digestivo alto o también es síndrome de intestino irritable? No lo sabemos. Por favor, tienen que tener listos todos los Ya. 2 temas. Por favor, para ir así en esa secuencia, supóngase que sus compañeros se enferman o no pueden. ¿Sí o no? Para todos, por favor. Muy bien, buena tarde, pasen muy bien. Gracias.